Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Buenos días, hermanas y hermanos. Estamos nuevamente con su programa Caminando con Jesús desde Radio Universidad. Y los saludamos aquí en nombre de Pablito y el mío, Padre Juan Ramiro. Les decimos que el Señor los bendiga en este nuevo día. Escuchemos el Evangelio de hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie en el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que te den, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Escuchemos la reflexión del Evangelio. Queremos invitarlos a reflexionar sobre este Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Desde el capítulo 9 al 51 hasta 18-14, el Evangelio de Lucas nos habla de la determinación de Jesús de subir a Jerusalén. Ha llegado para Jesús la hora de ser llevado al cielo. Ha terminado su predicación en Galilea y todo va a ser subida a Jerusalén, o sea, hacia los grandes acontecimientos de su muerte y resurrección. De paso va a ir adoctrinando a sus discípulos sobre cómo tiene que ser un seguidor de Jesús. Sobre el fondo del camino de Jesús hacia Jerusalén, es decir, hacia su muerte y resurrección, cobra realce el seguimiento de Cristo por sus discípulos, como un nuevo éxodo hacia la tierra prometida. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pues Jesús estaba sacando al pueblo de Dios de las esclavitudes que lo dominan en los distintos momentos de su historia.
En el contexto del camino a Jerusalén se inscribe el texto que hemos escuchado el día de hoy, que es Lucas 10, 1, 12. Jesús quiere que los cristianos recen a Dios, pidiéndole que les envíe obreros a su viña para recoger la cosecha, porque dice Jesús que la cosecha es abundante y los obreros son pocos. En Centroamérica pronto van a iniciar a madurar los cafetales y miles de gente van a los cortes de café. Las fincas, que pasan bastante solas durante el año, se llenan de hombres, mujeres, jóvenes y niños en busca de ganar un poco de dinero. El café es uno de los productos que genera mucho trabajo en la sociedad. En Nicaragua ya se nos ha dicho muchas veces cuáles son los principales productos de exportación, ¿verdad? El primero es el oro, ¿verdad? Que exportan en bruto, llaman, o sea, con la tierra revuelta, ¿verdad? Lo envían a Canadá o al país donde esté la minera. Y el segundo producto de exportación de Nicaragua es el café. Importante, ¿verdad? En ese sentido, pues, por eso pongo el ejemplo del café como ejemplo de la gran cosecha en la que miles de personas van a buscar trabajo, ¿verdad? Y en tercer lugar está la carne bovina, ¿verdad? Después el cuarto, el azúcar, el quinto, el maní, el sexto, los frijoles, el séptimo, los camarones y las langostas que se cultivan en las grandes piscinas, el octavo, el queso, el noveno, las langostas y bebidas, y por último, fíjense que el vinagre y el alcohol es el 10º producto de exportación de Nicaragua. Pero aquí lo que es importante es la comparación de este evangelio con la cosecha, y nos referimos a la cosecha del café, como decimos, donde hay mucha necesidad de mano de obra y siempre los cafetaleros van a estar pidiendo más trabajadores, ¿va? Porque muchos se van a Costa Rica o a veces a Honduras. Es mejor los salarios en esos países muchas veces, ¿verdad? También se van a El Salvador. El Salvador tiene pocas fincas de café ya, ¿verdad? Pero las que tiene, pues, necesita obreros. Pues eso dice Jesús, que así somos nosotros también en la iglesia, ¿verdad? También en este evangelio dice, les va dando instrucciones a los discípulos mientras van en camino, ¿verdad? Y los va preparando para que ellos sean después los que van a continuar con la misión de Jesús. Y a estos 72 discípulos Jesús les da casi las mismas instrucciones que les da a los apóstoles. Primero les dice que ellos no deben llevar nada, ¿verdad? Sin cosas que llevar, ¿verdad? Sino que sin sandalias, por ejemplo, porque antes, por si se le arruinaba un par de sandalias, uno echaba otro par, ¿verdad? Sin bolsa, ¿verdad? Sin dinero. Pues muchas veces nosotros cuando vamos a las misiones queremos llevar todo, ¿verdad? Hay que llevar comida, llevar el celular, llevar el cargador, llevar repelentes, o sea, pero Jesús dice que no tenemos que llevar muchas cosas, hay que llevar las necesarias. Si uno necesita medicinas, pues tiene que llevarlas. Y si uno sabe que esa comunidad es muy pobre y no tiene comida, pues también, ¿verdad? Pero en principio es como que eso no tiene que ser lo más importante, sino que lo más importante es que uno esté dispuesto a ir a la misión, ¿verdad? Y sabiendo, dice Jesús, que pueden haber dos actitudes con nosotros. Una es que seamos acogidos, que la gente nos trate bien, pero también puede ser que encontremos gente que nos rechace, ¿verdad? Pero dice Jesús que sea lo que pase, que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo misionero con eficacia y generosidad. Lo importante es que anunciemos que el reino de los cielos está cerca, que le estamos diciendo a las personas que es importante que ellos conozcan a Jesús. En este evangelio nos invita a seguir orando al Señor para que siga suscitando vocaciones de laicos comprometidos, de religiosas, de ministros ordenados, de catequistas, ¿verdad? De líderes juveniles, ministros de la Eucaristía, para que se pueda realizar la obra salvadora de Dios con los niños, los jóvenes, la sociedad, a los enfermos, los mayores, ¿verdad? Con todas las personas que necesitan conocer a Cristo. Ante todo, dice que hay que rezar porque es Dios quien llama y quien salva y quien anima a la iglesia a ser misionero. Para la misión no hay que llevar demasiado equipaje.
que nos puede estorbar, dice el Evangelio. Lo importante es que estemos claros de que ese mensaje la gente lo necesita y le va a servir para vivir mejor, vivir con entusiasmo y vivir con esperanza. Si nos rechazan, tampoco nos vamos a poner a llorar. Hay que seguir adelante. Cada día Jesús nos pregunta en cómo vamos siguiendo a Jesús. Cómo es que estamos caminando con Jesús, como decimos en este programa. Si nuestra vida está de acuerdo a los valores del Evangelio, ¿verdad? Pues hoy quisiera yo que oráramos por las vocaciones, ¿verdad? Yo les pido que oremos por las vocaciones, no solo por las vocaciones religiosas y sacerdotales, sino por las vocaciones de laicales también, ¿verdad? Por todos los que tienen sus vocaciones. El Papa Francisco, hablando de las vocaciones, dice que el Señor sabe que una opción fundamental de vida, como la de casarse o consagrarse de manera especial a su servicio, requiere valentía. Él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón, y por eso nos asegura: no tengas miedo, yo estoy contigo. La fe en su presencia, que nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando el mar está agitado, nos libra de esta asedia que ya tuve la oportunidad de definir como tristeza dulzona, dice el Papa, ¿verdad? Que es como una pereza, que es una tristeza dulzona, es decir, desaliento interior que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza de la vocación. Dice el Papa en la carta a los sacerdotes: hablé también del dolor, pero aquí quisiera traducir de otro modo esa palabra y referirme a la fatiga. Toda vocación implica un compromiso. El Señor nos llama porque quiere que seamos como Pedro, capaces de caminar sobre las aguas, es decir, que tomemos las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio, en los modos concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente en las distintas formas de vocación laical, presbiteral y vida consagrada. Pero nosotros somos como el apóstol, tenemos deseo y empuje, aunque al mismo tiempo estamos marcados por debilidades y temores. Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera en la vida matrimonial o en el ministerio sacerdotal, o las adversidades que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente y como Pedro correremos el riesgo de hundirnos. Al contrario, a pesar de nuestras fragilidades y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro del Señor resucitado y también vencer las tempestades. En efecto, Él nos tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos y nos da el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y entusiasmo. Oremos por las vocaciones. Oh Dios, que en tu designio de amor y en tu proyecto de verdadera libertad has querido llamarnos a colaborar en tu plan de salvación, haz que escuchando tu palabra nos decidamos a ser tus colaboradores en la llamada vocacional, constructores de la cultura vocacional por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les ayude a vivir con entusiasmo la vocación a la que han sido llamados en la Iglesia. Amén. Estás escuchando Caminando con Jesús. El Concilio. Luz para llevar al mundo la fraternidad. El día de hoy en su programa Caminando con Jesús escucharemos la primera parte de la traducción no oficial del prefacio del Papa al volumen Fraternità Signio di Tempi, il Magisterio Sociali del Papa Francesco, del cardenal Michael Cerneri y don Cristian Baroni, que está disponible en librerías este jueves. Esta es la primera parte del prefacio del Papa Francisco. El corazón del Evangelio es el anuncio del reino de Dios.
que es Jesús en persona, el Emmanuel, y Dios con nosotros. En efecto, en Él, Dios realiza definitivamente su proyecto de amor para la humanidad, estableciendo su señorío sobre las criaturas e induciendo en la historia humana la semilla de la vida divina, que la transforma desde dentro. Ciertamente, el reino de Dios no debe identificarse o confundirse con alguna conquista terrenal y política, pero tampoco debe imaginarse como una realidad puramente interior, personal y espiritual, o como una promesa que solo concierne al más allá. En realidad, la fe cristiana vive de esta fascinante y convincente paradoja, palabra muy querida por el teólogo jesuita Henry de Lubac. Es lo que Jesús, unido para siempre a nuestra carne, realiza ya aquí ahora, abriéndonos a la relación con Dios Padre y obrando una liberación continua en la vida y en la historia que vivimos. Por Él se ha acercado ya el reino de Dios. Al mismo tiempo, mientras estamos en esta carne, el reino sigue siendo una promesa, un anhelo profundo que llevamos dentro, un grito que se eleva desde la creación todavía marcada por el mal, que gime y sufre hasta el día de su plena liberación. El reino anunciado por Jesús, por tanto, es una realidad viva y dinámica que nos invita a la conversión y pide a nuestra fe que salga del estatismo de una religiosidad individual o reducida al legalismo, para ser en cambio una búsqueda inquieta y continua del Señor y de su palabra, que cada día nos llama a colaborar en la obra de Dios en las distintas situaciones de la vida y de la sociedad, de diferentes maneras, a menudo silenciosas y anónimas, a menudo incluso dentro de la historia de nuestros fracasos y heridas. El reino de Dios está teniendo lugar en nuestros corazones y en la historia que nos rodea, como una pequeña semilla escondida en la tierra, como un poco de levadura fermentada en la masa. Jesús introduce en nuestra historia los signos de la vida nueva que vino a inaugurar y nos pide que colaboremos con Él en esta obra de salvación. Cada uno de nosotros puede contribuir a realizar la obra del reino de Dios en el mundo, abriendo espacios de salvación y liberación, sembrando esperanza, desafiando las lógicas mortíferas del egoísmo con la fraternidad evangélica, comprometiéndonos con la ternura y la solidaridad a favor del prójimo, especialmente de los más pobres. Nunca se debe neutralizar esta dimensión social de la fe cristiana. Como recordé también en la Evangelii Gaudium, el querigma de la fe cristiana tiene en sí mismo un contenido social que invita a construir una sociedad en la que triunfe la lógica de las bienaventuranzas y un mundo solidario y fraterno. Concilio. Luz para llevar al mundo la fraternidad. Esta fue la primera parte de la traducción no oficial del prefacio del Papa Francisco al volumen Fraternità Signum di Tempi, il Magisterio Sociale del Papa Francesco, por el cardenal Michael Cirneri y don Cristian Barone, disponibles en librerías a partir de este jueves. Estén atentos de su programa Caminando con Jesús para escuchar la segunda y tercera parte. Gracias por seguir en sintonía en Caminando con Jesús. Toda oscuridad en el mundo no puede apagar la luz de una sola vela. San Francisco de Asís. ¡Feliz jueves! Agradecemos a nuestros radioescuchas por siempre estar pendientes de su programa Caminando con Jesús. De todo corazón les agradecemos su fiel sintonía. Como siempre les pedimos que tengan las medidas de higiene, seguridad y precaución en estos tiempos de pandemia. Ya como nos decía el Papa Francisco en su mensaje hace unas semanas,
Vacunarse es un acto de amor. Si cumple con los requisitos de edad y de salud física para poder vacunarse, acérquese a su centro más cercanos. Recordemos, vacunarse es un acto de amor. Papa Francisco. Como todos los jueves, esperamos que pasen un excelente fin de semana y que el Señor los bendiga. Caminando con Jesús. Espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.